¿Cuántas veces has pensado, estoy en déficit pero no pierdo grasa? O peor aún, estoy entrenando, estoy comiendo relativamente bien y sigo exactamente igual. Y hoy quiero contarte las 5 señales claras que te van a indicar si realmente estás en un déficit energético y perdiendo por ende grasa. Porque la realidad es que esto no va de querer hacerlo bien, sino aquí hay que saber cómo son las reglas del juego. Y si te quedas hasta el final te cuento cómo hago yo para hacer mi déficit energético sin volverme loco ni dejarme la salud de por medio. Primera señal, tu peso medio está bajando. Y repito, tu peso medio semanal. Si te pesas un lunes por la mañana y la noche de antes te comiste una pizza o cualquier comida que se salga de la norma de la que suelas estar acostumbrado, pues es muy probable que el peso no sea real. Por ello yo siempre recomiendo que si te quieres asegurar realmente si estás perdiendo grasa o bajando de peso, te peses todos los días en las mismas condiciones, por ejemplo, todos los días en ayunas a primera hora, y con esos datos obtengas la media de tu peso durante la semana. Si cuando haces el promedio te sale un peso aproximado de 80 kilos y a la semana siguiente te sale un peso promedio de 79 kilos y medio, ahí quiere decir que realmente estás perdiendo grasa. El peso al final sube y baja, va fluctuando como podría ser en la bolsa, dependiendo del agua, la ingesta de carbohidratos, si eres mujer dependiendo del ciclo menstrual. Hay muchos factores que intervienen en que una mañana te levantes y tengas un peso distinto al del día anterior. Pero está claro que si en 2-3 semanas el peso promedio está siendo exactamente el mismo, quiere decir que ahí hay algo que no funciona. Y ojo, si eres principiante y nunca has entrenado o llevas tiempo sin entrenar y estás retomando la actividad física, es muy probable que al principio lo que esté sucediendo es que el peso no se mueva, la báscula no sea tan importante, ya que se está dando a cabo un proceso llamado recomposición corporal, que básicamente eso lo que va a estar haciendo es perder grasa a la vez que ganas masa muscular. Entonces, si estás perdiendo grasa y a la vez ganas masa muscular, pues es mucho más probable que ese peso no se mueva como en personas más avanzadas, que ya sí que es verdad que si haces un volumen vas a estar subiendo de kilos y si haces una definición vas a estar bajando la grasa. Pero la realidad es que si tu peso medio semanal conforme pasan las semanas no está bajando, quiere decir que algo estás haciendo mal. Segunda señal, el perímetro de tu cintura disminuye. ¿Y por qué? Pues porque la grasa tiende a acumularse en el abdomen, también se acumula en la cintura. ¿Qué es lo que sucede? Que como hay más cantidad de grasa, a la hora de perder grasa, pues se va a ver mucho más en las zonas donde más grasa hay acumulada, como podría ser la cintura o las piernas, que por ejemplo pues en el hombro o incluso en los brazos. Puedes hacerte con una cinta métrica y una vez a la semana medirte el perímetro de la cintura y ver cómo vas evolucionando. Así como dato para que lo tengas como referencia, por cada centímetro de cintura que pierdas puedes estar bajando entre 1 y 2 kilos de grasa. Si la medida pues no baja semana tras semana, ya tienes otra señal de que no estás haciendo correctamente tu definición. Tercera señal, sientes hambre pero no te mueres de hambre. Si durante el proceso no has sentido hambre, probablemente no estés en un déficit energético. Tampoco quiero decir que te levantes a las 3 de la mañana o que no seas capaz de dormirte y estés que te subes por las paredes del hambre que tienes, que sientas incluso mareos. No estoy hablando de ese extremo, ya que eso sería un déficit muy agresivo, lo cual no lo recomiendo jamás que lo incluyas en tus protocolos, pero sí que es verdad que el hambre leve es parte del juego. Y algunos trucos para controlarla o poderla llevar más o menos sería tener siempre agua a mano y consumir un poquito más de agua, incluir en tus platos verduras, alimentos que contengan fibra y también muy importante cumplir con la proteína. Todo esto te va a ayudar a estar más saciado, pero sí que es cierto que hambre pues lógicamente vas a pasar o no vas a estar igual que cuando estabas en un superávit energético. La clave no es pasar hambre, es aprender a gestionar el hambre que sí o sí vas a sentir. Cuarta señal, te sientes algo más cansado, menos motivado. Si estás a tope de energía en el gimnasio sintiendo que cada vez puedes hacer más volumen de entrenamiento, entrenar con más intensidad, incluso superando récords de marcas que tengas en algunos ejercicios como puede ser press banca, sentadillas o pesos muertos, es más que probable que no estés en un déficit, ya que es bastante normal estar algo flojo durante estas etapas. Al final tu cuerpo tienes que entender que entra en un modo de ahorro de energía. ¿Y qué es lo que hago yo? Que a mí personalmente me sirve caminar más, estar más tiempo fuera, ya que aparte de aumentar el gasto energético diario, no estoy encerrado en casa con todo el pensamiento todo el rato de que tengo hambre, que tengo que comer, que no puedo, que me tengo que sacrificar y todo ello. También algo que me sirve es no preocuparme absolutamente nada si cada vez tengo menos fuerza en el gimnasio o siento que me canso más, ya que durante estas fases lo que tienes que tener es paciencia, tienes que tener cabeza y evitar dejarlo. Habrá momentos que te sientas con más energía, habrá momentos que te sientas con menos energía, incluso hay algunos protocolos que te voy a contar que sirven bastante para poder exprimir al máximo tus entrenamientos y descansar por la noche lo mejor posible. Y quinta señal, estás más irritable, algo más sensible y quizás duermes peor. ¿Te molesta casi todo? ¿Te notas más irritable
irritable, pues bienvenido al déficit energético. Para tu tranquilidad, no es para siempre y no quiere decir que vayas por la calle dando tortazos a todo el que se te ponga por delante. Pero sí que es cierto que ese estado anímico es una señal más de que estás en un déficit energético. Para ello recuerda priorizar la hidratación, proteína y la fibra que contiene pues las verduras, la fruta, ya que te va a ayudar bastante a suavizar todo este estado. Al final tienes que pensar que el déficit no es un estilo de vida, es simplemente un paso, una etapa. Y lo que te recomiendo es que cuando llegues a ese objetivo, a ese porcentaje de grasa o a ese peso, no vuelvas a hacer volúmenes muy exagerados, ya que pues cuanto más te evites pues, tener que pasar por estas etapas, mucho mejor. Tampoco lógicamente te recomiendo que dejes de entrenar. Para ello hay un vídeo que subí hace muy poquito que es cómo conseguir generar buenos hábitos, porque al final los buenos hábitos te van a permitir no tener que hacer fases muy abusivas de pérdida de grasa. Por ejemplo, llega febrero, marzo y quieres estar para mayo, junio perfecto, entonces empiezas con dietas más agresivas. Todo eso con los correctos hábitos te lo evitas. Habrás visto muchas personas pues que durante el año se mantienen más o menos igual, ni muy alto su porcentaje de grasa ni excesivamente bajo. Y eso lo que les permite es que cuando quieran recortar un poquito esa grasa, pues simplemente con una semana sea suficiente y no tengan que pasarse muchos meses. Aquí no estoy hablando de competir en culturismo, ya que eso es otro protocolo y otro proceso por el cual sí que es cierto que tienes que hacer volúmenes más agresivos para que en periodos de volumen pues ganes más masa muscular, y luego toda esa grasa que has ganado tienes que irla eliminando hasta llegar a porcentajes grasos muy bajos, los cuales no son para nada, recuerda, para nada saludables. El físico que ves en internet, que ves en las redes sociales con un porcentaje de grasa muy bajo, que se le nota todas las costillas, que se le nota toda la musculatura del abdomen, de los oblicuos, eso al final no es saludable ni es sostenible en el tiempo. Así que ya sabes, estas 5 señales que te he contado en el vídeo de hoy, si se cumplen vas por el buen camino. Y ahora, para el que se haya quedado hasta el final del vídeo, yo un consejo que os doy es los hidratos de carbono. Cuando tienes un plan de alimentación, yo personalmente suelo priorizar los hidratos de carbono antes del entrenamiento y antes de dormir, más o menos una hora antes. Esto lo que me permite es tanto entrenar lo más intenso posible porque estoy con energía, y aparte también esos hidratos de carbono antes de dormir van a permitirme descansar desde el momento en el que me tumbe en la cama. Si tú antes de dormir no consumes hidratos de carbono, el descanso va a ser mucho peor. Y eso al final es una rueda que peor descanso, aumentas el cortisol, más te va a costar perder grasa. Así que cuéntame aquí en comentarios si estas señales las sabías y sobre todo si las has aplicado durante un tiempo prolongado para poder obtener resultados. Y nos vemos en el próximo vídeo.